Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy con ustedes para hacer un corto video sobre algunos de los puntos relacionados al estudio de la epístola a los Gálatas. Esta es una carta polémica donde el apóstol está defendiendo su ministerio. Y él lo que está defendiendo es que Dios lo ha llamado, el Cristo resucitado lo llamó al apostolado. Y aunque él no caminó con Jesús, él está afirmando que él es uno de los apóstoles. Y las personas que están mermando su ministerio, que menosprecian su ministerio, pues precisamente niegan ese llamado. Y al negar el llamado, están negando su apostolado. Porque eso es importante. El verbo apostelo en griego quiere decir enviar. Un apóstol es una persona enviada. Eso no era un título común de liderazgo, nada más se utilizaba para algunos tipos de capitanes de barco. O sea que no era un título de honor reconocido. Literalmente, una persona enviada es enviada a la misión. O sea, apóstol lo que quiere decir es misionero. Cuando él dice que él es el apóstol a los gentiles, él está diciendo que él es el líder de la misión a los gentiles. De mismo modo que Pedro era el líder de la misión a las personas judías. En ese sentido, él está primeramente defendiendo su ministerio. Sin embargo, hay un nivel teológico que es muy importante. Las personas que siguieron a Jesús originalmente todas eran judías y todas practicaban la ley. Todas practicaban la ley. Todas. Todas las personas que seguían a Jesús originalmente eran judíos practicantes. Eran personas judías practicantes. Iban a la sinagoga, ofrecían sacrificios, hacían baños rituales, como todo el resto de las personas judías. El cristianismo no era una religión aparte, sino que era una secta judía. Del mismo modo que habían judíos fariseos y judíos esenios, que se llamaban probablemente a sí mismos los santos, hasidim, y habían judíos saduceos, pues habían judeocristianos. Claro está, Jesús llamó la atención de algunas personas extranjeras, y eso nosotros lo tenemos en los evangelios. Sin embargo, debe quedar claro que no es hasta después de la muerte, pasión y resurrección de Jesús que la iglesia abre sus puertas a las personas no judías. Originalmente, cuando ocurre el día de Pentecostés y se derrama el Espíritu Santo, todavía todas las personas que hacen profesión de fe son judías. ¿Y dónde se bautizan? Se bautizan en las piletas bautismales o mikves que habían en el templo, para las abluciones, para los lavados rituales, para los baños rituales de purificación. Nosotros entonces tenemos que el evangelio se empieza a mover hacia áreas donde la gente es media judía y media pagana, como Samaria. Y después, cuando ya se está predicando en Antioquía, pues ahí hay contacto directo con personas que no son judías. El texto, ustedes lo conocen, es el texto de Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos. Esa revelación donde Cornelio recibe la mitad de una visión y Pedro recibe la mitad de otra visión. Y cuando la ven juntas, entonces ven que Dios está haciendo algo radicalmente nuevo. Y es la inclusión de las personas gentiles. Entonces, esto trae un problema teológico, pero también un problema étnico y cultural. ¿A qué me refiero? Muchas personas entendieron que si estas personas no judías se hacen cristianas, fenomenal. Ahora tienen que hacerse judías para entonces reconocer a Jesús como Mesías, porque Jesús era el Mesías enviado del pueblo de Israel. Entonces, para ellos era lógico que si un egipcio o un romano o un sirio se convertía al cristianismo, aceptaba a Jesucristo como Mesías, como Cristo, pues esa persona tenía que circuncidarse. Pero entiendan algo bien. Usted no podía circuncidarse y seguir siendo pagano.
Circuncidarse quiere decir que usted se convierte al judaísmo. Para circuncidarse, usted tiene que pasar a formar parte de la familia judía. Y había un proceso. Una persona no judía primero tenía que pasar a ser temerosa de Dios, y después que se circuncidaba era considerada como prosélito. En las sinagogas del tiempo de Jesús estaba la mesa al frente donde se leía la Torá, los rollos de la Torá. Entonces había una parte donde nada más se podían sentar hombres judíos y prosélitos que ya habían sido circuncidados. Había entonces una verja de madera en balaustre, y detrás de esa verja de madera es que separaban las mujeres y los temerosos de Dios y los extranjeros. Una persona temerosa de Dios no podía sentarse al frente con los hombres circuncidados. Y un judío no tenía problema, pero una persona extranjera que era circuncidada y que pasaba a ser parte del pueblo de Israel, tenía que renunciar a su identidad étnica y convertirse en judía. Por lo tanto, esto va más allá de la cuestión ceremonial. Aquí hay un elemento político, étnico, racial, cultural, y la gran pregunta es, ¿yo tengo que hacerme judío para entonces confesar a Jesús como Mesías? Y, como ya les dije, pues gran parte de las personas de la iglesia, de la misma iglesia, usted lo puede ver en Hechos 15 y lo puede ver en Gálatas 1 y 2, habían personas cristianas que eran de la circuncisión. En el mismo capítulo 10 y 11 del libro de los Hechos, cuando usted lo lee, usted ve que hay unas personas que van y acusan a Pedro. Mira, este señor bautizó a personas que no son judías. Y lo acusaron. En ese sentido, lo normal era, hasta ese momento, que usted era judío y aceptaba a Jesucristo como Mesías y lo confesaba. Esta cuestión de que una persona pagana pudiera confesar a Jesucristo como Mesías sin hacerse judía es lo escandaloso, lo nuevo, es lo que la gente no entiende. Y claro está, hay una crisis. Y entonces van hasta Hechos 15 al Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén lo que se aprueba es que si una persona pagana acepta a Jesucristo y lo confiesa como Señor y Salvador, no tiene que hacerse judía. O sea, no se tiene que circuncidar. No tiene que obedecer la ley. Lo único que tiene que guardar son unas reglas, de manera que si una persona judía se acercaba, iba a su casa, lo visitaba, la persona no se contaminara ritualmente. Eso era todo. Claro está. El hecho de que haya una decisión del Concilio de Jerusalén no resolvió el asunto. Jamás resolvió el asunto. Hasta los años 600 de la era cristiana, hubo iglesias que eran judeo-cristianas. Entiendan bien, personas que obedecían la ley, que seguían la ley y confesaban a Jesucristo como Señor y Salvador. Eran básicamente como fariseos cristianos. Uno de los más grandes ejemplos de eso es Santiago, el hermano de Jesús. Esto es problemático porque el nombre Jacobos, que viene de Jacob en hebreo, y Jacobos en griego, se puede traducir y se traduce tanto como Jacobo y Santiago. Pues en la Reina Valera tradicional, por lo regular, se le llama Jacobo al Jacobos, que es hermano de Juan, que fue discípulo de Jesús. Pero entonces, la Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de otro Jacobos que era hermano de Jesús. Y ese Jacobos, que es hermano de Jesús, tiene una visión, de acuerdo a 1 Corintios 15, donde el Cristo resucitado se le aparece. Y ahí es que él cree, porque como dice el Evangelio según San Juan, ni los hermanos de Jesús creían en él.
Entonces, ese Santiago pasa al liderazgo de la iglesia en Jerusalén. El Jacobo, el hermano de Juan, es asesinado. Y eso está en los primeros versículos del capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y fue asesinado por Herodes Agripa I, que era nieto de Herodes el Grande, sobrino de Herodes Antipas. El que queda en el resto del libro de los Hechos, cada vez que se menciona un Santiago, un Jacobos, es el hermano de Jesús. El hermano de Jesús era un judío fariseo que obedecía a la ley, que iba a orar al templo con los fariseos a las horas de la oración y que era tan piadoso que los mismos fariseos le llamaban Santiago el Justo. Él fue asesinado en los años 60, poco antes de la revuelta nacionalista, de la rebelión de los judíos contra el imperio, que terminó con la destrucción de Jerusalén. La iglesia se convierte en un ente mayoritariamente gentil, y no hay problema con eso. El problema fue que eventualmente la iglesia persiguió a los grupos judeocristianos. A pesar de que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos libros como Mateo y la Epístola de Santiago, que son testimonio de esos grupos judeocristianos. Si usted lee el Sermón de la Montaña, en Mateo dice que no va a pasar ni una letra, ni una tilde, ni la marca más pequeña de la ley va a ser eliminada, porque Jesucristo vino a cumplir la ley y no a eliminarla. En ese sentido, a pesar de que nosotros tenemos este testimonio en los evangelios y en el Nuevo Testamento en general, las epístolas de este tipo de cristianismo de personas que observaban la ley, la realidad es que la mayor parte de la iglesia fue gentil, fue no judía, y que eventualmente pues se persiguió a los judíos. Quedaban muy pocas iglesias judeocristianas cuando surge el movimiento de Mahoma. Algunas personas fueron obligadas a convertirse a la mala y algunos perdieron su vida. Pero aunque parezca extraño, algunas personas se convirtieron al Islam y algunos templos judeocristianos se convirtieron en mezquitas. El movimiento que hoy se llama el judaísmo mesiánico no tiene conexión histórica con eso. ¿Por qué entonces Pablo truena contra la gente que está predicando la circuncisión? El problema es que las herejías que tienen una base en la fe cristiana tienden a usar el mismo patrón. Es como si fuera una fórmula matemática. Cristo más X es igual a salvación. Cristo más un elemento X es igual a la salvación. El problema es que le dicen a usted, si no tienes la X no te salvas. O sea, la fórmula matemática lo que hace es que pone a Jesucristo en un segundo plano y al final lo que determina que esté salvo es la X, no Jesús. En este caso, la herejía era Jesús, confesar a Jesús como Señor, más convertirse al judaísmo por medio de la circuncisión y obedecer la ley, lleva a la salvación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que si no te conviertes al judaísmo y te circuncidas, no alcanzas salvación. Pues hermanos, hermanas, una de las grandes enseñanzas de Gálatas es que esa es la estructura de todas las herejías, que tienen una base cristiana. Cristo, más algo más, es lo que te lleva a la salvación. Nosotros tenemos personas que dicen que si tú no observas el sábado no te salvas, aunque confieses a Jesucristo. O que si no guardas leyes dietéticas no te salvas, aunque confieses a Jesucristo. O que si no crees en una revelación suplementaria, como pasa en el caso de los mormones, que tienen pues otro libro sagrado, pues no te salvas. En ese sentido, Pablo truena contra la herejía porque él ve cuán peligrosa es. Y tenía toda la razón. Si nosotros decimos Cristo más X es salvación,
Entonces lo que al final determina si eres salvo o no es la X. Pero ese es el problema, que nosotros seguimos teniendo personas que dicen Cristo más un elemento X es igual a salvación. Y qué casualidad. Ellos saben cuál es el elemento X. Y a veces lo venden. Así que este problema en Gálatas pues tiene una parte étnico-racial. ¿Puedo yo seguir siendo un Gálata, un hombre de Galacia, y ser cristiano? ¿O tengo que renunciar a mi identidad étnica y convertirme al judaísmo para ser cristiano? Ese es el primer problema. El segundo problema es teológico. ¿Es Cristo suficiente para la salvación o no? Para terminar, quiero hablarles un poquito de esta situación con Pedro y pedirles que no sean tan duros con él. Sí, lo que Pedro hace, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo describe, pues estuvo completamente mal. Era una simulación, un engaño, una forma de decir. Cuando no me están mirando, pues entonces yo comparto con las personas no judías. Pero que si hay alguna persona que va a ir con el chisme, con el chile, a decirle allá, mira que aquel hombre está, pues entonces no lo hago. Y claro está, Pedro estaba mal. Pero lo que quiero que entiendan es que esto no es una situación fácil para él. No es una situación fácil. Nosotros tenemos, hasta el sol de hoy, un grupo de personas que mezclan el nacionalismo con la religión. Si eso ocurre hoy, imagínese usted la presión sobre Pedro en el primer siglo, como el líder de la misión a las personas judías. Cuando usted tiene gran cantidad del cristianismo y aún líderes como el mismo hermano de Jesús que tiene esa visión. Bueno, esas son algunas notitas sobre Gálatas. Y cada vez que alguien venga a decirle, te falta algo, tienes a Jesús, pero te falta algo, esa es la herejía de Gálatas. Que Dios les cuide.